Hola a todos. Bueno, soy el profesor Rodrigo Gastón Manresa y en la clase de hoy vamos a hablar sobre software. La charla la titulé Conociendo en detalles al software. Vamos a empezar. ¿Qué es el software? Bueno, como ya lo habíamos visto en otro video, siempre hacemos la comparación entre hardware y software. Y el hardware es todo lo que se puede tocar, todo lo tangible, la parte física de la computadora. En cambio, el software es toda la parte lógica de la computadora. Es decir, qué es lo que yo tengo grabado, almacenado en la computadora. Lo funcional. Sistema operativo, programas, archivos. Como se pueden ver acá. Yo tengo, por ejemplo, no sé, programas como el Firefox, un antivirus, Google Chrome, ¿sí? Tengo, por ejemplo, no sé, sistemas operativos como Windows, Linux, Android. Tengo, por ejemplo, archivos como un archivo de planilla de cálculo, un archivo de texto, un documento, unas presentaciones, un PDF, ¿sí? Entonces, todo eso es software. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para clasificar al software, yo lo puedo clasificar de dos maneras. Software propietario y software libre. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. En el software propietario no tengo acceso al código. El código es, me estoy refiriendo al código fuente, es decir, a cómo está hecho el programa, cómo está programado. En el software libre yo tengo acceso al código, por lo tanto lo puedo modificar. En el software propietario se oculta y por ende brinda desconfianza. Al ocultarse el código me brinda desconfianza porque yo no sé qué es lo que está haciendo. En el software libre, en cambio, se da transparencia, seguridad, privacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener yo el código y ver cómo está hecho, yo tengo la seguridad de que no está haciendo nada raro, me da transparencia, sé que no me está robando datos, que tengo privacidad y todas esas cuestiones. Esto es como básicamente, no sé, una receta de cocina, ¿bien? No sé, una receta de una torta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy y compro en el supermercado una torta, sí, está bien, bien bonita, todo, pero no me da la receta. Entonces yo no sé cómo está hecha. Ahora, si voy a comer una torta, lo de mi abuela me da una receta, me dice, sí, mira, si a vos te interesa hacerla, así le hice yo y me da la receta. Eso es el código, cómo está hecha. Entonces yo puedo agarrar la receta y digo, ah, mira vos, tiene estas cosas, tiene aquello, se mezcló esto con esto, lo puedo mejorar, puedo hacerlo diferente. Entonces, el software propietario, fíjese también, limita y pone restricciones, dice. Es decir, el software propietario me dice esto, me pone términos, me pone restricciones, me dice, vos podés instalar este software, esta licencia, en una sola computadora o en dos, no podés hacer copias, no podés revenderlo, no podés distribuirlo, y me pone así diferentes términos. En el software libre, justamente la palabra lo dice, me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Yo puedo usarlo, estudiarlo, puedo copiarlo las veces que quiera, puedo distribuirlo, regalarlo, lo que yo quiera y hasta puedo mejorarlo. Es una gran ventaja. En el software propietario también depende sí o sí de una empresa, que es la empresa que lo desarrolla. En el software libre da autonomía e independencia informática, es decir, no depende de una sola empresa, sino de una comunidad de usuarios porque está libre, está el código a disponibilidad y cualquiera que sepa un poco de programación puede tranquilamente modificarlo y hacer su propia versión. El software propietario tiene costo, son caras las licencias. Con el software propietario privativo estamos hablando de, por ejemplo, Windows, Microsoft Office, tienen un costo y hay que pagar si yo quiero usarlo de manera legal. En el software libre, por lo general el 99% del software libre es gratis. ¿Por qué digo el 99% y no el 100%? Porque al ser libre, también me da la libertad de que si yo quiero lo puedo vender. El software privativo o propietario, por lo general está para un solo sistema, o sea, por ejemplo, para Windows, nada más. Por ejemplo, los programas de Adobe. En el software libre es multiplataforma, quiere decir que están para todos los sistemas y se adapta.
Es decir, que por ejemplo está para Windows, está para Linux, está para Mac OS, ¿sí? Entonces, bueno, se adapta. Ahora, el software puede ser legal o ilegal. Por ejemplo, a ver, el software legal es aquel software privativo, por ejemplo, que yo pagué por su licencia, o es aquel software libre, que yo lo adquiero y no pago y es legal. Entonces no estoy incurriendo en ningún delito informático. Yo tengo soporte técnico, tengo actualizaciones, tengo la tranquilidad de estar bajo la ley. El software ilegal es el software pirata. Es cuando yo compro una copia trucha o instalo una copia trucha. ¿Qué es lo que pasa? Puede llegar a tener virus y troyanos. Me empiezan a aparecer ventanas emergentes que me hacen que se abren sin mi consentimiento. Y tengo inconvenientes legales porque si yo trabajo en una empresa y viene una entidad que se llama software legal a controlar el software que yo tengo y ven que el software es pirata, me pueden multar y me pueden intimar a que compre las licencias correspondientes para cada computadora de mi empresa u organización. ¿Qué otra clasificación tiene el software? Se lo puede clasificar comercial, es aquel software que yo para usarlo tengo que pagar, tiene un costo. Freeware es aquel software que es gratis, no tengo que pagar ni un centavo. Adware es el software que es gratis, pero es gratis porque tiene publicidad o sponsor. Tiene una publicidad que me aparece que por ahí es molesta, pero de esa manera la empresa que saca su publicidad ahí es la que paga los gastos para que ese software sea gratis y llegue a los usuarios. Sabe que como llega a muchos usuarios, ellos se van a hacer publicidad, entonces les conviene. Shareware y demo, estos dos de acá que vemos acá, shareware y demo, son dos software de prueba. ¿Qué quiere decir software de prueba? A ver, software de prueba quiere decir que me sirve para probarlo. En el caso del shareware, tengo un límite de tiempo. O sea, es un software que está completo, pero me dan, por ejemplo, 30 días para que yo lo pruebe. En esos 30 días, si yo lo utilicé y me gustó, yo puedo optar por comprar la versión definitiva, la comercial. Pero ¿qué es lo que pasa? Si pasaron los 30 días, se bloquea el programa y no me deja utilizarlo más, o bien me empieza a aparecer un cartel molesto que me dice: ya pasó su periodo de prueba, por favor, si le gustó, cómprelo al programa. Y bueno, eso es shareware, es de prueba para probarlo por un tiempo determinado, que pueden ser 30, 90 días, depende. Ahora, demo también es de prueba, pero el demo, a diferencia del shareware, es incompleto, pero no tiene límite de tiempo. O sea, hay algunas opciones a las que yo no puedo acceder, pero lo puedo usar el tiempo que a mí se me antoje. O sea, no va a tener límite de tiempo. Por ejemplo, a ver, la mayoría de los videojuegos vienen en versión demo, antes de comprar la versión comercial. ¿Qué quiere decir demo? Que yo, por ejemplo, puedo jugar el primer nivel del juego y cuando termino de jugar el primer nivel del juego, se termina el juego ahí. Digamos, si yo quiero jugar el nivel 2 y los siguientes niveles, ya tengo que comprar la versión completa. Pero bueno, eso es justamente un demo, para que yo juegue un poquito y vea si me gusta o no. La versión beta, deben haber sentido nombrar tal programa, versión beta. ¿Y qué es beta? Suena lindo, pero beta en realidad quiere decir que es una versión que no está terminada, no es la versión final. O sea, es una versión que puede contener errores o fallas. Es decir, si yo instalo una versión beta, hay empresas que crean versiones beta para no pagar a lo que se les llama beta tester. O sea, programadores que prueben el software y vean qué errores tiene y los corrijan. Entonces, ¿qué hacen esta empresa? Como por ahí un software es gratuito, lo largan en versión beta y somos nosotros los usuarios los que lo probamos. Y cuando salta un error, ahí aparece un cartelito que dice: este error se está enviando o se va a enviar al desarrollador del software. Entonces se envía el error
cuando el desarrollador recolecta todos los errores que se dieron de todos los que instalaron ese programa, lo corrige y saca recién de ahí la versión final. O sea que esta es una versión, la beta, una versión previa que puede tener errores. Ahora, Abandonware. Esto de acá, Abandonware, abandon viene de abandono. Es un software que en su momento fue comercial, o sea, la empresa, digamos, lucró, hizo mucha plata, pero con el pasar del tiempo quedó obsoleto, quedó, digamos, como que a nadie le interesaría comprarlo hoy en día porque pasó de moda. Entonces la empresa decide liberarlo y lo deja como un proyecto abandonado, como Abandonware. Esto ha pasado con, por ejemplo, supongamos juegos como el Pac-Man, el Tetris, todo eso. En su momento a la empresa creadora le dieron mucha plata, pero después aparecieron los juegos en 3D y todo esto y ya a nadie le iban a vender un Tetris o un Pac-Man. Entonces lo dejaron abandonado y de ahí salieron muchas versiones que hicieron otras personas. Después tenemos el software Donationware. ¿Qué es esto? Software de donación. Resulta que en algunos países, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, a las empresas, cuando realizan una donación, le disminuyen sus impuestos, los impuestos que tienen que pagar. Entonces, por ejemplo, Microsoft vende lo que es el sistema operativo Windows y la suite ofimática Microsoft Office. Lo vende. Pero ¿qué pasa? A organizaciones sin fines de lucro que hay, agarran y le donan las licencias. Porque obviamente son organizaciones que no tienen fines de lucro. Entonces se la donan. Y de esa manera ellos también se ven beneficiados porque le disminuyen los impuestos que tienen que pagar. Ese es el software de donación. Por último, acá tenemos el Crapware, que el Crapware es el software que viene preinstalado por el fabricante de alguna computadora. Por ahí es un software que ni siquiera nunca lo vamos a utilizar, pero vino en la computadora ya instalado. Por ejemplo, no sé, hay empresas que se dedican a hacer computadoras portátiles como, no sé, Hewlett Packard, como Asus, Dell, Sony, bueno, y un montón de empresas. ¿Y qué pasa? Cada empresa le ponen un software que se llama Crapware, ¿sí? Así se le llama, que se lo instala de prepo, digamos, que manejan algunas cosas de esa marca, ¿bien? Pero por ahí quizás nunca lo llegue a utilizar y está ahí de más. A eso se le llama Crapware. Ahora bueno, vamos a hablar del sistema operativo. Dentro de lo que es software, yo tengo sistema operativo, programas y archivos. Empezamos con sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Es el software base o principal de la computadora. ¿Qué quiero decir con esto? Es el software base, ¿por qué? Porque es la base en donde ahí se van a instalar los demás programas. ¿Sí? El software principal, ¿por qué? Porque apenas prendo la computadora es el primero que se carga. Si yo me voy a sistemas operativos bien viejos, digamos antiguos, de hace muchos años, estamos hablando de la década de los 80, por ejemplo, ¿sí? Finales de los 70, yo tengo, por ejemplo, sistemas como Unix y DOS, MS-DOS, MS-2. Eran sistemas operativos antiguos que no tenían entorno gráfico. Era todo con comandos, ¿sí? Con instrucciones. Luego aparecieron los sistemas operativos con interfaz gráfica, como son Windows, uno de los más conocidos y más usados. macOS, que es el que utilizan las computadoras de la marca de la manzanita mordida, Apple. Y GNU Linux, o simplemente Linux, como le llaman algunos, pero que en realidad su correcto nombre es GNU Linux, que es el sistema operativo libre que le hace la competencia a Microsoft. Después aparecen otros sistemas operativos como FreeBSD, que también es libre, menos conocido. Y tenemos también sistemas operativos para smartphone o tablet. En este caso, por ejemplo, el iOS es para iPad o iPhone. El iOS es el sistema operativo que utilizan esos dispositivos. Después tenemos la mayoría de los celulares y la mayoría de las tablets, ya sea de marca, no sé, Samsung, LG, Motorola, Sony,
Huawei y todo eso, utilizan Android. Que Android es un sistema operativo núcleo Linux. Bien, es como un Linux, pero para dispositivos móviles. Ahora, los sistemas operativos se pueden clasificar de dos formas: monotarea y multitarea. ¿Qué quiere decir monotarea y multitarea? Monotarea quiere decir que yo solamente puedo hacer una sola tarea a la vez. Eso eran los sistemas operativos antiguos como el MS-DOS, el DOS, el MS-2 era monotarea. ¿Por qué? Porque, a ver, le explico. Si yo quería escuchar música, tenía primero que escuchar música. Una vez que terminaba de escuchar música, recién podía hacer otra cosa, por ejemplo, escribir una carta. Cuando terminaba de escribir una carta, recién podía hacer otra cosa, como por ejemplo jugar un videojuego. Una sola tarea a la vez. Hoy en día, los sistemas operativos como Windows, Linux, New Linux y Mac OS son multitarea, multitasking en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un montón de ventanas abiertas y estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Yo podría estar escuchando música mientras navego por internet, mientras investigo, mientras estoy grabando un DVD. Un montón de cosas puedo hacerlo al mismo tiempo. Ahora ven, tipos puede ser monousuario y multiusuario. Más de lo mismo, a ver. Los sistemas antiguos eran monousuario porque cada vez que yo encendía la máquina me presentaba lo mismo para la misma persona. O sea, para cualquiera que se siente ahí era lo mismo. Hoy en día los sistemas operativos son multiusuarios, que quiere decir que yo puedo tener mi usuario, por ejemplo, mi hermano puede tener su propio usuario también, mi otro hermano su otro usuario, entonces cada uno cuando se sienta en la máquina pone su usuario, su clave y tiene la computadora personalizada como a uno le gusta. Viene mi otro hermano, usa la misma computadora, pero tiene su propio usuario y su propia clave y tiene su propia personalización y así sucesivamente. Eso es multiusuario. Ahora ven, esto es Windows. Por ejemplo, acá vemos un Windows donde tiene el menú de inicio, los botones de acceso rápido, el inicio rápido. Tiene, por ejemplo, lo que son los iconos de lo que vendría a ser acá, por ejemplo, sonido, conexión a internet, idioma, el relojito, ¿sí? Que bueno, todo esto está en la barra de tarea y esto es el área de notificación. Luego tenemos, por ejemplo, acá los iconos, que son los grafiquitos, que cuando se combinan con lo que es el nombre o la descripción, forman lo que es el acceso directo para abrir algún programa, ¿bien? Y bueno, fíjense, eso es Windows, esto es Mac OS, lo que tienen las computadoras Apple, ¿sí? Las Mac, las famosas Macintosh, que esta es su interfaz gráfica, este es el escritorio, acá tienen por ejemplo lo que son los iconos de para abrir los programas. Si ustedes se fijan acá las ventanas, por ejemplo acá tiene para cerrar, maximizar, minimizar. Bueno, acá tenemos los accesos directos, ¿sí? Y esto es lo que vendría a ser, por ejemplo, Linux, New Linux. Acá tengo Ubuntu, que es uno de los más conocidos, los que más se usan. Acá tengo el área de notificaciones. Acá tengo el menú para desplegar, ¿sí? Acá está, ¿sí? El botoncito para que se abran los diferentes programas. Acá tengo los accesos directos para abrir, por ejemplo, la papelera de reciclaje, el navegador Firefox, esto es la barra de tareas, digamos, donde está el inicio rápido, donde está el Firefox, en este caso el Thunderbird, el administrador de archivos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el procesador de texto, en este caso de LibreOffice. Bueno, actualizaciones y todas las cosas las tenemos acá. Esos son los tres sistemas operativos principales para computadora. Y si nos vamos y decimos, y para celulares, para tablets, para dispositivos móviles, ¿qué tenemos? El iOS. El iOS es para los iPhone o los iPads, ¿sí? Las tablets iPad. Esto
Si ustedes se ven, bueno, acá yo tengo, por ejemplo, el escritorio, que vendría a ser la pantalla principal, ¿sí? Acá tengo lo que es el menú, donde tengo, digamos, las diferentes app, digamos, las aplicaciones, ¿sí? Esto es iOS. Y esto de acá que vemos acá es el famoso Android, que lo utilizan la mayoría de los celulares de las otras marcas, ¿sí? Donde ya lo conocemos, tenemos también las app, ¿sí? Las apps, que son las aplicaciones, ¿sí? Acá tenemos la pantalla principal, donde tenemos para ir atrás, para ver los programas que tenemos abiertos, el menú, ¿sí? Todas las cuestiones. Ahora, vimos lo que era el sistema operativo, ahora vemos lo que son los programas. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones preparadas y ejecutables sobre una computadora para brindar solución a una necesidad o problema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer algo específico en una computadora, yo voy a tener un programa. Por ejemplo, quiero escribir una carta, tengo un procesador de texto. Quiero dibujar, tengo un programa de dibujo. Quiero retocar fotografía, tengo un programa para retocar fotografía. Quiero escuchar música, tengo un reproductor de audio. Quiero ver un video, tengo un reproductor de video. Quiero ver un PDF, tengo un programa que abre PDF para su lectura. Quiero navegar por internet, tengo un navegador, ¿ve? Por ejemplo, Firefox, por ejemplo, un antivirus como AVG, por ejemplo, un compresor de archivo como 7zip, para escuchar música, el Winamp, para ver PDF, el Adobe Reader, tengo varios. Y acá se ve, por ejemplo, un programa ya abierto, que se abre siempre en una ventana del sistema operativo. En este caso, tengo un programa de retoque de retoque fotográfico, ¿sí? En este caso, el famoso GIMP. Ahora, ¿cómo se clasifican los programas? Los programas se clasifican enlatados o hechos a medida, que son horizontales o verticales. ¿Bien? ¿Cómo es esto? A ver, los programas enlatados son los programas hechos para un público en general. O sea, no están pensados para alguien específico, sino para muchas personas. Por ejemplo, el Microsoft Office o el LibreOffice son software que están pensados para muchas personas. O sea, lo puede utilizar un abogado, un contador, un docente, un usuario común y corriente. Cualquiera lo puede utilizar. Cada uno le va a dar el uso a las herramientas que desee. Eso es un software enlatado. Un software, en cambio, un programa hecho a medida, es un programa que está hecho para alguien en especial. Por ejemplo, estamos hablando, supongamos, una biblioteca que quiere tener un sistema para controlar los libros y el movimiento de la biblioteca. Entonces, contrata un programador para que haga un programa exclusivo para esa biblioteca, que no va a ser para, que no le va a servir a otro, sino para eso en exclusiva. Un negocio, un programa de facturación stock, por ejemplo, sería un programa hecho a medida. Ahora, los programas también pueden ser instalables o portables. Los instalables son los programas, esto es fácil, que requieren que yo lo instale para recién funcionar. Por ejemplo, no sé, habrán visto ustedes en Windows que para utilizar un programa tienen que bajar un instalador y poner siguiente, 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 y bueno, y se instala, que eso la mayoría lo hace. Ahora, ¿qué pasa? Un programa portable, un programa que uno ya directamente le hace doble clic y ya funciona, no hace falta instalarlo. ¿Qué clase de programas existen? A ver, existen programas de comunicación, como por ejemplo, no sé, el famoso Jitsi, el famoso Skype, ¿sí? Esos son programas de comunicación, por ejemplo, para hacer videollamadas, para chatear, ¿sí? Todo eso son programas de comunicación. Después están los navegadores, que sirven para navegar por internet, por ejemplo, no sé, Firefox, Google Chrome, no sé, Safari, tenemos, bueno, tenemos varios, Opera, el Edge, hay varios. Luego tenemos los reproductores, que pueden ser reproductores ya sea de música o de video. En este caso acá tenemos, por ejemplo, el VLC, que se lo aconsejo, es muy bueno.
Es un reproductor de video y también de música que formato que le tires te lo reproduce. Eso es lo bueno que tiene. Tiene casi todos los códecs ya instalados y te abre todo. Luego tengo los editores, que pueden ser, en este caso, editores fotográficos, para retocar fotografía, darle efectos y todo eso, ¿sí? También existen editores de video, editores, ¿sí? De música, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que vemos acá es un editor de fotografías, ¿sí? Luego de esto, también tengo acá videojuegos, ¿sí? Los videojuegos también son programas. Por ejemplo, en este caso tenemos el Behewlet, creo que es este, donde hay que juntar, digamos, tres imágenes iguales, ¿sí? Y bueno, y así se va jugando. Ahora, ofimática. A ver, ¿qué es ofimática? Ofimática, si yo lo separo en dos, es oficina automática. O sea, son programas hechos para trabajo de oficina. Por ejemplo, el Microsoft Office es una suite ofimática, es un conjunto de programas para oficina. El LibreOffice también es ofimática, es una suite ofimática, es un conjunto de programas para oficina. Por ejemplo, no sé, en el Microsoft Office yo tengo el Excel, que es para planillas. Tengo, por ejemplo, no sé, el PowerPoint, que es para hacer diapositivas. Y el Word para hacer para procesador de texto. Y lo que es LibreOffice, por ejemplo, como se ve acá, yo tengo el Writer, que es para procesador de texto, para escribir cartas, documentos. Tengo, bueno, en el LibreOffice tengo parecido al Excel, tengo el Calc, y parecido al Impress tengo lo que es el LibreImpress, que justamente es con el que yo hice estas diapositivas que les estoy mostrando ahora. Bueno, y tengo también base de datos, por ejemplo, no sé, el Access, ¿sí? O el base en el LibreOffice. Y por último, bueno, tenemos los archivos. O sea, nosotros hemos venido viendo, vinimos viendo este sistema operativo, programas y por último acá tenemos archivos. ¿Qué son los archivos? Los archivos son nuestras cosas personales, nuestra información personal que se abre con algún programa y el programa se instala en el sistema operativo. Por ejemplo, tenemos Windows o Linux. Dentro de Windows o Linux tengo programas como por ejemplo, no sé, el Word, el Writer, el Firefox, ¿sí? No sé, un reproductor de video, un reproductor de música, y con ese se abren los archivos. ¿Qué son los archivos? Por ejemplo, yo puedo tener archivos PDF. Se abren obviamente con un programa lector de PDF, como por ejemplo, no sé, el Evince o el Adobe Reader. Tengo programas, tengo archivos de imágenes como los BMP o los JPG o los GIF o los PNG. Todos estos son archivos de imágenes, ¿sí? Son fotos, son dibujos, ¿sí? Que se abren con algún programa para retocar fotografía, con un visor de imágenes, lo que fuera. Tengo, por ejemplo, fíjese, los MP3 de música para justamente escuchar, justamente son archivos de música, son temas musicales que se abren con un programa reproductor de música. Tengo los AVI, que por ejemplo son de video, o MP4 también pueden ser. Tengo los zip, que son archivos comprimidos, XLS, que son planillas de cálculo, los doc, que vendrían a ser documentos, PPT, que vendrían a ser las diapositivas, las presentaciones, HTML, que son justamente las páginas que se ven a través de un navegador web, ¿sí? Y bueno, y así tenemos para cada archivo, tenemos un programa que lo abre. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy. Y bueno, les agradezco como siempre por su atención. Y les digo de nuevo que si tienen alguna duda, algo, acá están mis redes sociales a través de las cuales ustedes me pueden contactar, ya sea Facebook, Twitter, email o Instagram.
Gracias por su atención y bueno, será hasta la próxima.